A ver, cuando pensamos en las grandes civilizaciones, casi siempre se nos vienen a la cabeza imperios enormes y unificados, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa entre un imperio y otro? Hoy vamos a meternos de lleno en una era del antiguo Perú que, lejos de ser una época de colapso, fue una auténtica explosión de creatividad y de poder a nivel local. Venga, vamos a descubrirlo. Y esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a hacer un poco de arqueólogos y a descifrar juntos los mensajes que nos dejaron en la piedra, en el oro, en la arcilla, viajando por las diferentes culturas que florecieron en este periodo tan fascinante. Bueno, pues nuestra primera parada nos lleva directos a la costa norte de Perú. Allí nos espera una de las culturas más potentes y con más arte de su tiempo, la cultura mochica. Es que el poder de los mochicas era algo impresionante. Ojo, no eran un imperio unificado, sino más bien un conjunto de señoríos. Cada uno estaba gobernado por un líder que acumulaba todo el poder, tanto el religioso como el militar. Y la prueba más bestia de esto son sus tumbas. Tumbas como la del famoso señor de Sipán, que estaban a rebosar de oro y objetos que gritaban al mundo su estatus casi divino. Y estos gobernantes, claro, tenían un nombre: el Zikinch. Y no era un simple rey, era una figura con un poder prácticamente absoluto. Pensemos por un momento en la autoridad que hace falta para movilizar a miles y miles de personas para construir pirámides gigantescas o redes de canales. Una locura. Y toda esa capacidad de movilización se ve perfectamente en su centro político, la ciudad de Moche. Hay que imaginarse esta ciudad al pie del Cerro Blanco, con dos pirámides colosales dominando el paisaje, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Y no era solo un lugar para ceremonias, que va, era una ciudad en toda regla, con sus barrios para artesanos y administradores. Pero si hay algo que de verdad define a los mochica, eso es su cerámica. Es que no eran simples vasijas, eran puro arte sagrado, su manera de contarnos cómo veían el mundo. A través de ellas nos hablaron de sus mitos, nos enseñaron cómo era su día a día e incluso hicieron retratos tan realistas que es que casi parece que nos miran desde el pasado. Venga, pues dejamos la costa norte y ponemos rumbo al sur, a la costa central. Allí vamos a conocer a una cultura que se convirtió en una maestra a la hora de dominar el entorno de los valles fluviales, la cultura Lima. En un lugar donde el desierto se topa con los Andes, el agua lo es absolutamente todo. Y la cultura Lima, que se desarrolló más o menos entre los años 100 y 650, lo entendió a la perfección. Se hicieron los dueños de los valles de Chillón, Rímac y Lurín. Y no solo vivieron allí, sino que los transformaron por completo, con unas técnicas de irrigación súper ingeniosas para poder alimentar a toda su gente. Claro, esto no pasó de un día para otro, fue un proceso larguísimo y muy interesante que podemos dividir en tres grandes etapas. Empezaron con la fase pre-Lima, donde pusieron las bases, luego en la fase Playa Grande desarrollaron sus estilos artísticos propios y finalmente llegaron a su punto más alto en la fase Marangá, Cajamarquilla, Nievería. Fue entonces cuando construyeron esos complejos piramidales de adobe que a día de hoy todavía marcan el paisaje de la Lima moderna. Seguimos nuestro viaje hacia el sur y nos adentramos ahora en las llanuras desérticas, que son áridas como ellas solas, para descubrir los secretos de una de las culturas más enigmáticas y artísticas, los Nazca. Claro, es que hablar de Nazca es hablar de esto, ¿verdad? Unos geoglifos gigantescos, trazados sobre la arena del desierto, figuras que solo se pueden ver bien del todo desde el cielo. Y la pregunta salta al momento, ¿pero por qué? ¿Para qué semejante esfuerzo? Pues resulta que, lejos de ser un capricho artístico, las líneas tenían un propósito increíblemente profundo. Eran, por un lado, un espacio sagrado para hacer rituales, una forma de adorar a sus dioses de la tierra y del mar, y por otro lado, funcionaban como un calendario astronómico gigante. Esto nos da una idea de lo complejo que era su pensamiento. Pero, ojo, que su genialidad no se quedó solo en el desierto, ¿eh? La cerámica nazca es una pasada por su calidad y su colorido. En sus cuencos y vasijas pintaban todo tipo de seres, plantas y animales con un nivel de detalle que demuestra que conocían el mundo natural que los rodeaba a la perfección. Y todo esto tenía un epicentro, un corazón, que era Cahuachi. No era una ciudad para vivir, digamos, era un enorme centro para ceremonias y para la política. Allí es donde se han encontrado montones de vasijas, ofrendas y, sobre todo, los entierros de sus líderes. Todo esto nos dice la importancia que tenía como punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Bueno, y para terminar este recorrido vamos a cambiar de paisaje por completo. Subimos a las tierras altas, a la Sierra de Ancash, para explorar el arte tan particular del pueblo Recuay.
Allá arriba, en plena sierra, la cultura Recuay forjó su propia identidad. Eso sí, con una clara influencia de la antigua cultura chavín. Y una de las cosas más llamativas era su arquitectura. Construyeron unas galerías subterráneas súper complejas, creando espacios sagrados y llenos de misterio bajo tierra. Vamos, un mundo completamente aparte del que se veía en la superficie. ¿Y artísticamente en qué destacaban? Pues se centraron en dos materiales clave, la arcilla y sobre todo la piedra. Su cerámica, que hacían con una arcilla muy blanca llamada caolín, usaba siempre los mismos 3 colores, rojo, blanco y negro. Pero donde de verdad dejaron su huella fue en la escultura de piedra. Hicieron unos trabajos impresionantes de guerreros, felinos, serpientes e incluso usaron monolitos como si fueran columnas o dinteles. O sea, integraban el arte en sus propias construcciones. A ver, hemos viajado por la costa, por la sierra, hemos visto oro, cerámica, líneas en el desierto. Después de todo este viaje, ¿qué nos queda? Vamos a reflexionar un poco sobre el legado de todas estas culturas. Al final, la gran conclusión de todo esto es bastante clara, ¿no? El Intermedio Temprano, lejos de ser una época oscura, fue un mosaico vibrante de creatividad. Mochica, Lima, Nazca, Recuay, cada cultura, a su manera, dejó una huella imborrable, un testimonio de su poder, de su capacidad para adaptarse al entorno y de su forma tan profunda de ver el mundo. Y esto, al final, nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Si todo lo que quedase de nuestra civilización fueran los restos de nuestros edificios y las obras de nuestros artistas, ¿qué pensarían de nosotros las generaciones futuras? ¿Qué historia contarían sobre quiénes fuimos, en qué creíamos y qué era lo que más nos importaba? Ahí queda eso.